Oye, Dios bendiga a mi tía Juana, que está en el cielo, está con mi mamá, con la familia que se adelantó. Mi tía Juana, que en paz descanse, hoy víctima de una enfermedad del corazón, porque no hay los medicamentos, mi prima tenía que buscarlo en el mercado negro. Todo es un problema en Cuba. Cuba se ha convertido en un problema para el ciudadano de a pie. Se ha convertido. Entonces, Canel, la basura esto es responsabilidad, ¿no?, del pueblo cubano, porque yo decía, yo como la repetición del guión, la gente recogiendo basura y con embullo, como si fuera el trabajo voluntario de los años 60, 70, porque es una repetición. El cubano ha seguido el mismo guión, los 60, los 70, los 80, los 90 y ahora los 2000. Es una película repetitiva constantemente. Ese régimen se quita responsabilidad. Vamos a hacernos responsables el pueblo. Ustedes son responsables de la basura. No, Canel, los responsables son ustedes. No le eche la culpa al pueblo. Eres tú. Vamos a tocarlo después. Porque quería abrir con esto porque mi tía muere en la provincia de Cárdenas, Matanza, víctima de una enfermedad del corazón y víctima también de esta enfermedad que anda por el virus que anda por Cuba. Vamos a tocar el primer tema, que es la salida, que ya llegó el señor José Daniel Ferrer, ya llegó a los Estados Unidos, José Daniel Ferrer. Vamos a explicar qué está pasando aquí. A ver, José Daniel Ferrer llega a los Estados Unidos en esta tarde. Bienvenido, Ferrer. Como muchos que van a salir del país. Denis Solís, el muchacho Denis Solino, Luis Robles, también aterrizó. El muchacho de la pancarta aterrizó en Madrid, gracias a Dios, ya está en Madrid. Luis Robles está allá en Madrid también. Y esta la salida de Ferrer no es nada más también del guión y de la película que han vivido o que nos han puesto los Estados Unidos y Cuba durante 67 años. Durante 67 años, la película esta de que Ferrer salga y ahora venga, bienvenido, es la misma que hemos visto durante muchos años. Pero ¿cómo sale José Daniel Ferrer y por qué sale? Relaciones Exteriores acaba de informar: el ciudadano cubano José Daniel Ferrer García, junto a miembros de su familia, ha salido del territorio nacional el 13 de octubre del 25. La salida con destino a Estados Unidos se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García en el marco de las formalidades de aplicación y el cumplimiento de la ley que existe entre ambos países. Este procedimiento se sustenta en la evaluación exhaustiva por parte de la Fiscalía sobre la situación legal de Ferrer García, el cumplimiento del debido proceso, que no existe en Cuba, la consideración de las circunstancias específicas del caso y la aplicación de las facultades de la ley otorga a las instituciones. En enero del 25 se concedió a José Daniel Ferrer un beneficio de excarcelación anticipada cuando cumplió una sanción de 4 años y 6 meses de privación de libertad. Ante reiterados quebrantamientos de las obligaciones y requisitos establecidos por el tribunal, no sé cuáles son los que el tribunal cubano dice que vas incumpliendo con ellos, y recogido bajo la ley de ejecución penal y el reglamento del beneficio, le fue revocado en abril de este año. Ferrer García permanecía sujeto a la medida cautelar de prisión provisional impuesta por la Fiscalía al estar imputado por la comisión de un nuevo delito. Una vez concluida la investigación, este órgano, conforme a sus facultades legales, decidió modificar la medida cautelar de prisión provisional. Y por ahí vaya todo esto. ¿Qué ha pasado? Mire, esto tenemos que llevarlo, porque además Ferrer se está preso injustamente, como muchos presos en Cuba. Quiero aclarar que Ferrer estuvo preso injustamente, como hay muchos presos en Cuba. Ahora, ¿qué pasó aquí en este trance? Recordemos la visita de Jaime, ¿cómo se llama? Mickey Hammer, el señor que anda recorriendo Cuba, que fue a casa de José Daniel Ferrer. Se presentó la esposa de Ferrer, Mickey Hammer, recorre y va caminando, y él tenía ya la situación de José Daniel Ferrer, la prisión, el encarcelamiento de Ferrer, y justamente, yo lo digo, justamente, porque en Cuba la mayoría de los presos están presos, no solamente los presos políticos, hay muchos presos comunes que están injustamente presos. Porque si vamos yo me acuerdo que Alcántara, la otra vez, que estaba preso en Valle Grande, estaba preso sin el debido proceso, sin hacerle juicio. Las cárceles cubanas no solamente están llenas de personas que no se le han hecho un juicio, y la mayoría de los casos son sin el debido proceso, porque en Cuba no existe la separación de poder. Estamos hasta ahí claros, ¿verdad? Entonces yo pienso que la señora de Ferrer y todo esto, es que el hombre no podía moverse, no podía vivir, bueno, aunque él despachaba comida a la gente, decidieron irse del país. Y que Mickey Hammer, después de este recorrido, vino a los Estados Unidos, habló con Marco Rubio. No sabemos, supuestamente, se haya pactado la salida del señor José Daniel Ferrer, la petición, como dice Cuba, a petición de los Estados Unidos de América. Y quiero pararme, ¿por qué? Porque nosotros, hace muchos años, hemos sido partícipes de este juego político, de los presos cubanos como ficha de campo. Los presos políticos cubanos
han servido como ficha de cambio y negociaciones entre el régimen cubano y los Estados Unidos de América. Yo me recuerdo la visita era un muchachón, creo que estaba estudiando en el Politécnico José Ramón Rodríguez, la visita de J.C. Jackson a Cuba. Me recuerdo que J.C. Jackson visita en los años 80 a Cuba y va en el vedado a una iglesia, no sé si era católica cristiana, pero la visita del señor J.C. Jackson, un afroamericano, demócrata y candidato a la presidencia de los Estados Unidos contra Ronald Reagan, este pastor va a Cuba a visitar a Castro, pero va con una lista para sacar a presos políticos. Y Castro le entrega a J.C. Jackson los presos que J.C. Jackson venían con la lista de J.C. Jackson. Quiere decir que lo de Cuba y Estados Unidos en temas de prisioneros políticos ha sido un rejuego que la dictadura lo ha utilizado como ficha de cambio y que los Estados Unidos lo permite. Una manera de la salvación, una manera de sacar a los presos de las mazmorras cubanas, del abuso cubano. Después, posteriormente, creo que por ahí también vino Mitterrand, a especie de Mitterrand, o no sé si J.C. Jackson también tenía ya en la lista al embajador Valladares, pero sabemos que Francia, Mitterrand, con relaciones muy importantes con Cuba, porque estamos hablando del primer mundo civilizado, democrático, con relaciones con Castro, la petición directamente a la liberación de los presos, del preso político, el señor hoy conocido por todo, el embajador Valladares. Y el embajador Valladares es sacado de la prisión, montado en un avión y sacado a Francia. Así hemos visto cómo el régimen cubano ha jugado las fichas de cambio con los presos políticos por muchos años. También hemos visto la intervención directa de gobiernos españoles, desde Felipe González, Zapatero, en la salida de presos. Y fíjate, esto es increíble, esto es importante. El intercambio de presos casi siempre es con gobiernos demócratas. Creo que la mayoría del intercambio de presos con gobiernos demócratas, aunque cuando J.C. Jackson vino un demócrata, abogó por la salida de presos políticos cubanos, estando Ronald Reagan en el poder. Es decir, que Fidel le da un premio a J.C. Jackson como un gran interlocutor por los presos políticos cubanos. Felipe González, lo vimos también, el gobierno español de Felipe González intercedió también por muchos presos políticos para que salieran hacia España. El gobierno de Zapatero también lo hizo. Estamos viendo que nuestros presos se han convertido en una ficha de cambio entre ambos, la dictadura de La Habana y los gobiernos norteamericanos. Ahora, ¿cómo sale José Daniel Ferrer? ¿Bajo qué? Bajo unas conversaciones, bajo peticiones, pero para llegar a esas peticiones tiene que sentarse el Departamento de Estado y Relaciones Exteriores de Cuba para pedir, gracias a la persona que se suscribió, Michael Jones. Si te gusta el contenido de este canal, suscríbete, comparte, comenta y regálame un like. Es gratis y me ayuda muchísimo.